Bueno, pues si os parece, comenzamos. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Estamos hoy aquí, os hemos convocado para presentar una nueva operación estadística, algo que hasta ahora pues, no se hacía, entre otras cosas porque es bastante complejo y hay que tomar una serie de decisiones. Yo os voy a intentar explicar cómo hemos llevado y cómo hemos realizado el informe de la manera más sencilla posible y de todas formas el informe os lo ha pasado Isabel y lo tenéis a vuestra disposición. Esta nueva operación estadística consiste en descomponer el VAP aragonés en sectores, ¿de acuerdo? En diferentes sectores. Unos sectores de los que algunos son estratégicos para el Gobierno de Aragón, pues ya sabéis, la agroindustria, la logística, la automoción, otros sectores que podrían ser estratégicos en un futuro y otros sectores que, bueno, hemos considerado pues, que era adecuado cuantificar cuál es su aportación al VAP aragonés. Esto, insisto, es una novedad, no se había hecho hasta ahora se contaba con los datos que manda la contabilidad regional, en la que desagrega en unos pocos sectores, entonces, bueno, es una novedad en sí misma. Además de ser una novedad en sí misma, pretendemos que esto perviva en el tiempo, es decir, la idea es, a partir de ahora, hacer una serie que se irá publicando en el IAES. Es decir, hoy lo que presentamos es la aportación de los diferentes sectores en un año y cada primer trimestre del año siguiente se añadirá un año adicional. Es decir, en el primer trimestre de hoy presentamos la aportación de los al VAP de Aragón en el año 2016, que ahora os diré por qué es el 2016. En el primer trimestre de 2019 se añadirá a la serie la aportación del VAP sectorial en el año 17. En el primer trimestre del 20 se añadirá la aportación del VAP sectorial del año 18 y así sucesivamente. De tal forma que esto lo que nos permite es, por un lado, medir cuánto peso tiene cada sector y, por otro lado, pues comparar cada año si va creciendo su aportación, su importancia o va disminuyendo, ¿de acuerdo? De momento, hoy no podemos comparar con nada porque solo presentamos un año. Insisto que al año que viene, en el primer trimestre, añadiremos el siguiente. Desde luego, para cualquier política económica, para tomar cualquier decisión de política económica, no deja de ser importante cuantificar los sectores que tenemos, cuáles son estratégicos, cuáles no. Es por eso que creemos que este documento tiene mucho valor ya en sí mismo. Como veréis en lo que os hemos entregado, es un documento no muy extenso, en el que hemos pretendido ser claros, que se entienda bien, porque hay que tomar ciertas decisiones y luego hay algún proceso un poco más complejo, ¿no? Como toda metodología estadística o econométrica o económica, pues tiene ciertas operaciones internas que, bueno, las hemos obviado en el documento buscando claridad sobre todo. En primer lugar, la decisión que había que tomar era elegir los sectores, ¿de acuerdo? Como veis, en la página 8 del documento que os hemos pasado, pues tenéis los sectores, ¿de acuerdo? Hemos cogido pues, administración pública, aeronáutica, alimentación, artesanía, automoción, comercio, cultura, educación, energía, industrias extractivas, logística, papel, industria química, salud, servicios financieros, telecomunicaciones y turismo. ¿De acuerdo? 17 sectores. Ponemos una nota allí indicando que la alimentación no coincide con la agroindustria, porque alimentación sería industria de la alimentación. Todo lo del sector de la agroalimentación, pues habría que, como luego os diré, añadir a la alimentación pues la parte de el sector primario, que es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Una vez que teníamos los sectores definidos, 17 sectores, lo que había que dar es el contenido a cada sector. Es decir, qué actividad se coloca dentro de cada uno de los sectores. Como veis, algunos son muy sencillos. Administración pública es la sección O. Uno coge
la CENAE que publica en el INE y toda la sección O se introduce en Administración Pública. O la automoción, la división 29 de la CENAE. Estos son muy sencillos porque la propia CENAE directamente pone automoción, pues lo trasladamos. Hay otros sectores que, como veis, son más complejos, es decir, pues la aeronáutica, ya hay que seleccionar y hay que tomar una decisión en seleccionar qué metemos dentro de aeronáutica. Pues como veis, el grupo 303, la clase 3316 de la CENAE. ¿Qué se pone dentro de artesanía? Bueno, pues artesanía es un sector súper complicado de definir, ¿vale? Entonces, como veis allí, pues si buscáis la CENAE es un documento enorme que publica el INE, pues allí tenéis la división 14, 15 y un montón de grupos. Todo esto es una decisión que hemos tomado nosotros internamente, es decir, esto ya es criticable en sí mismo, ¿de acuerdo? Es criticable o no. Alguien puede estar de acuerdo en la consideración de todos estos subsectores como artesanía o no, ¿de acuerdo? Evidentemente esto no lo hemos listado porque es infinito casi de listar, ¿vale? La logística, pues división 52-53 y todos esos grupos. ¿Por qué os digo que es criticable en sí mismo? Pues, por ejemplo, el otro día el profesor Marcos Sanso en la presentación del informe anual del CESA cuantificó la importancia del sector logística. Él, entre lo que me introdujo o contó como sector logística, pues estaban todo esto que hemos puesto nosotros, división 52, 53 y esos grupos, pero además añadió dos grupos más, que nosotros creemos que no los consideramos sector logística. Él añadió lo que era el transporte de pasajeros, tanto en autobús o en tren o en avión. Nosotros creemos que eso no es sector logística para el Gobierno de Aragón, el transporte de pasajeros. Por eso os digo que esta es nuestra clasificación, que probablemente habrá otros estudios en el que cuantifican sectores, pero como hay que tomar decisiones de qué se introduce en cada sector, pues a lo mejor no coincide con el dato que hemos dado nosotros. Variará poco, porque al final serán pues 2 o 3 décimas arriba o 2 o 3 décimas abajo. Pero no os asustéis si yo aquí digo, este sector es el 4,8 y el informe de Marcos decía el 5,1. Y no, pues no coinciden porque hemos tomado decisiones diferentes en qué considerar como sector. Creo que se entiende bien esto, ¿no? Entonces, es probable que otros estudios no coincidan, pero ya os digo, serán décimas arriba, décimas abajo. Lo importante para nosotros es que esto lo vamos a mantener. Cada año esta estructura se va a mantener y nos va a permitir comparar la evolución que estamos teniendo. Qué sectores crecen y qué sectores decrecen. ¿De acuerdo? ¿Que no es coincidente con todos los demás por una décima o dos? Bueno, pues al final son decisiones que hay que tomar y cada uno defiende sus decisiones y cree que son las más correctas. Para calcular el valor añadido bruto necesitamos tres cosas. ¿De acuerdo? Al final el objetivo era pues, calcular el valor añadido bruto. Necesitamos tres cosas. Por un lado, la productividad. ¿De acuerdo? La productividad del empleo. ¿Cuánto está produciendo cada trabajador? Por otro lado, necesitamos el número de empleos. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos en un sector el valor de la productividad de cada trabajador y tenemos en ese mismo sector el número de empleos, multiplicando empleos por productividad, nos sale cuánto produce todo el sector, nos sale el valor añadido bruto del sector. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado necesitamos la productividad, por otro lado necesitamos el empleo y por otro lado necesitamos un marco de referencia. Un marco de referencia para poder calibrar. En esto luego diré muy brevemente qué tratamos de hacer aquí, ¿de acuerdo? En la calibración. ¿Por qué calculamos valor añadido bruto y no calculamos Producto Interior Bruto? Bueno, la contabilidad regional de España diferencia entre lo que es valor añadido bruto y Producto Interior Bruto. Esto es muy sencillo también. Si vais a la página 6 del informe, ese cuadro es el que da la contabilidad regional de España. Allí lo que tenemos es, para diferentes sectores, cuánto es el valor añadido bruto, en volumen y en porcentaje. Por ejemplo, la agricultura en el año 2016 supone un 5,06 de todo el valor añadido bruto. Las industrias extractivas, un 24,27%, y así sucesivamente.
Una vez que tiene todo el valor añadido bruto, que sería la primera columna en términos cuantitativos, lo suma y a eso añade, si veis la penúltima fila, que pone impuestos netos sobre los productos. Esto es impuestos indirectos menos subvenciones. ¿De acuerdo? Eso sumado al valor añadido bruto le da el Producto Interior Bruto. A 31.000 millones le suma 3.000 de los impuestos netos y le sale 34.000 en el cuadro de la página 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué nosotros cogemos el VAP y no el PIB? Pues porque esos 3.000 millones de impuestos no hay manera de repartirlos entre cada uno de los sectores que nosotros hemos considerado. ¿De acuerdo? Nosotros hemos cogido 17 sectores, podríamos haber cogido más, pero no hay manera de cómo repartir, cómo imputar a cada uno de ellos esos impuestos netos de subvenciones. Nadie da datos de eso. Sabemos el agregado para todos, pero no hay manera de decir, pues al sector de artesanía le corresponden 100 millones, al de comercio tanto, entonces no podemos pasar del VAP, porque desconocemos los impuestos netos. A fin de cuentas es igual, es decir, tiene tanta valor calcular el porcentaje de VAP como calcular el porcentaje de PIB. ¿De acuerdo? Al final lo que se mide es el porcentaje de lo que tú estás produciendo, de lo que tu sector está produciendo. Lo otro pues son impuestos netos. Entonces, por eso nos quedamos con el VAP. Porque lo podemos cuantificar y porque la contabilidad regional de España nos marca nuestro marco de referencia al que nos tendremos que aproximar, que lo tenemos allí. De las tres cosas que os he dicho que necesitábamos, el marco de referencia lo tenemos aquí, en el cuadro 6, que nos valdrá para calibrar. La otra variable que necesitábamos era el empleo del sector. Los empleos los vamos a sacar de la tabla de afiliaciones a la Seguridad Social. El empleo nos va a dar, lo cogemos de la lista, el listado de afiliaciones a la Seguridad Social. Afiliados a la Seguridad Social en cada uno de los sectores que hemos considerado. ¿De acuerdo? Esto también es una decisión que hemos tomado nosotros. No todo el mundo que hace este tipo de estudios coge afiliados a la Seguridad Social. Otros estudios seleccionan la encuesta de población activa. La encuesta de población activa también nos dará el número de ocupados en cada uno de los sectores, que es lo que estamos buscando. Pero nosotros creemos que los afiliados, así como la encuesta de población activa es una encuesta, los afiliados es un registro. Entonces, creemos que recoge más fielmente cuánta gente hay. De hecho, es lo que recoge. Es un registro, todo el que está trabajando en un sector sale allí como afiliado a la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Entonces, hemos seleccionado el empleo a través de afiliados a la Seguridad Social. Podríamos, insisto, haber cogido a través de la EPA, pero hemos creído más conveniente coger un registro que es fidedigno y fiable de todos los apuntados. Y el último dato que necesitamos, o la última variable, la última serie, es la productividad de cada sector. Entonces, para coger la productividad en cada uno de los sectores, hemos utilizado microdatos que nos ha proporcionado el INE de la estadística estructural de empresas, sector industrial, comercio y servicios. Esto es la variable que va con más retraso, ¿de acuerdo? Es decir, así como los afiliados, ahora mismo tenemos los afiliados a la Seguridad Social del último mes que ha pasado, es decir, tendríamos datos hasta, estamos en octubre, hasta septiembre del 18. Sin embargo, la estadística estructural de empresas va con más retraso. Tenéis que tener en cuenta que las empresas depositan cuentas a mitad del año siguiente, luego el INE agrega, trata todos esos datos, entonces eso va con más retraso. Nos ha permitido calcular esto para el año 2016, la aportación al VAP para el año 2016. Dentro de 4 meses tendremos también la del 2017. Entonces, con el marco de referencia, el empleo vía afiliados y la productividad vía la estadística estructural de empresas, ya podemos hacer la operación que nosotros queríamos hacer, ¿de acuerdo? Que es calcular la aportación al VAP de los sectores que os he dicho antes. Se multiplica la productividad por el empleo, eso nos da un dato numérico de cuánto VAP está produciendo ese sector y a continuación, y en esto no voy a entrar mucho, a continuación se calibra con este marco de referencia que nos ha dado
la contabilidad regional, que era lo que teníamos en el cuadro 6. Se calibra para que al final no pasarnos, es decir, ni pasarnos ni quedarnos cortos. Se calculan unos factores correctores que corrigen al alza o a la baja el dato que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Es decir, ese es el proceso. Es un poco complejo todo lo que hay por debajo, pero al final es multiplicar productividad por empleo y luego, mediante un factor corrector, calibrarlo para que sea consistente con la contabilidad regional de España, que estos son los datos oficiales. ¿De acuerdo? Al final no podemos sumar nosotros, coger nuestros sectores, sumar y que nos sume más de lo que nos dice la contabilidad regional de España. ¿De acuerdo? Los resultados que nos salen los tendríais en la página 10. Como veis, en la página 10 del informe tenéis el valor añadido bruto de Aragón en el año 2016 y los afiliados totales, serían en negrita las dos primeras filas, y luego pues tenéis por cada uno de los sectores el valor añadido bruto en miles de euros, eso serían, y debajo el peso sobre el valor añadido bruto total de Aragón, y a la derecha afiliados y el peso sobre afiliados. ¿De acuerdo? Así la Administración Pública pues tendría un 6,57%, su aportación sería un 6,57% al VAP de Aragón, los afiliados en la Administración serían un 6,64%, la aeronáutica pues tiene muy poquito peso, un 0,09%, la alimentación un 2,8%, así sucesivamente. La artesanía un 0,16%, la automoción un 4,35%, el comercio un 11,84%, la cultura 0,83%, educación 3,78%, energía 3,16%, extractivas 0,48%, logística 4,54%, papel 1,98%, química 1,42%, el sector de la salud 8,97%, servicios financieros 3,73%, telecomunicaciones un 3% y el turismo un 6,93%. ¿De acuerdo? Debajo tenéis una nota haciendo constar que el sector de la agroalimentación tendríamos que, porque es uno de nuestros sectores estratégicos que hemos potenciado en esta legislatura, tendríamos que agregar el sector de la alimentación que tenemos aquí en el cuadro de la página 10, que era un 2,87%, más el sector primario. El sector primario estaba en la página 6, que en el quesito que tenemos en la página 6 era un 5,06, que sumado a este 2,87 pues nos da un 7,93%, con un 9,11% de peso en la afiliación a la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Y ya para cerrar el informe, pues tenéis dos tablitas, un poco resumen con el top 10, tanto de la aportación sectorial al valor añadido bruto como de la aportación sectorial a los afiliados. ¿De acuerdo? Pues con eso espero haber sido claro. Ya sé que esto es un poco complejo, pero he intentado no entrar muy en disquisiciones muy técnicas, y cualquier duda que os haya quedado, si queréis. ¿Esta lista es la que aparecen muchos sectores? Sí. Digamos que luego se resume en la última, en el sector estratégico, ¿no? Sí, en la página 12, al final, lo que tienes es listado 10 de los 17. ¿Pero aquí no está todo? No, porque aquí… O sea, por ejemplo, papel… No, no, aquí dijéramos que tienes el top 10, los 10 primeros, por orden del porcentaje del peso. ¿Son los más importantes de esta lista? Sí, o sea, de los 17 que hemos analizado, pues el que más aporta es el comercio, que aporta un 11,84, siguiente salud, 8,97, agroalimentación, 7,93, y hemos listado 10. A partir de energía, pues los otros 7 que faltan tendrías que ir al cuadro general que está en la página anterior y buscarlos. Pues falta la artesanía, que es un 0,16, falta la aeronáutica, que es un 0,09. Es decir, hemos listado solo en el cuadrito resumen los 10 primeros. Y lo mismo para afiliación, que no coinciden exactamente, ¿vale? En afiliados lo mismo, están los 10, el top 10, los 10, te faltan otros 7 para conocer estos pesos, pues en el cuadro de la página anterior están todos, ¿de acuerdo? Claro, entonces, la historia es que esto precisamente, esta operación estadística la hacemos porque, bueno, nosotros hemos estado toda la legislatura pues defendiendo unos sectores estratégicos, entonces lo bueno es ver, desgraciadamente no lo vamos a poder ver en perspectiva porque por el lag de los datos, ¿no? El retraso que llevan, pero
De momento tenemos el año 16, pues por lo menos en el primer trimestre veremos el dato del 17, ¿de acuerdo? Y esto, pues conforme vayan pasando los años, pues tendremos una serie homogénea y mucho más larga, claro. Se podía sacar un par de años o 3 anteriores, porque también la CENAE, pues, ha habido cambios. Entonces, bueno, fundamentalmente era algo que hemos comenzado en esta legislatura y queríamos empezar en un año en que estábamos ya en la legislatura, ¿de acuerdo? Esto ha llevado mucho trabajo. Supongo que si ahora planteamos a ver hasta qué año se puede, es una opción. Ver hasta qué año podemos echar hacia atrás. Pero no te aseguro que se pueda echar muchos más años, a lo mejor 2. Bueno, pues la verdad es que lo que nosotros queríamos es dar una cifra cierta, es decir, que bueno, cada vez que hay alguna presentación, pues o bien se dice un dato, no diremos a voleo, pero a lo mejor no bien estructurado o bien estudiado, y desde luego a nosotros nos ha aportado fundamentalmente que, bueno, había 3 sectores, lo que os he dicho, 4 sectores realmente que para nosotros son estratégicos y, bueno, pues realmente nos alegramos que estén en el top 10 de los sectores que aportan al BAP, ¿de acuerdo? Es decir, nuestras políticas, como bien anunció el presidente, fundamentalmente iban encaminadas a los sectores estratégicos de agroalimentación, logística, automoción y energías renovables. Bueno, pues como veis, son sectores que ya aparecían en el año 2016 como con una aportación seria dentro del BAP de Aragón y desde luego esperamos que al año que viene, cuando ya podamos tener las cifras del 17, bueno, pues que hayan crecido en aportación porque nuestras políticas han ido encaminadas fundamentalmente a eso. Sí, la verdad es que sí que nos hemos planteado hacerlo por provincias. El problema es que, desgraciadamente, Aragón tiene una distribución poblacional muy balanceada hacia una de las 3 provincias. Entonces, los datos que se disponen para las 2 provincias que son más pequeñas, si encima desagregas en tanto sector, al final se pierde mucha eficiencia, es decir, se cometen muchísimos errores, hay sectores en los que prácticamente no hay información porque no hay afiliados o el sector prácticamente no está presente. Entonces, cuando los datos te provienen de muy pocas empresas de ese sector, se tiende a cometer muchos errores. Entonces, sí que estuvimos intentando ver si tenían cierta consistencia los estudios provinciales, pero al final, ante la posibilidad de cometer errores serios, pensamos que era mejor que no. Sí que, por supuesto, tendrás datos a nivel provincial de afiliados a la Seguridad Social. El registro de afiliados a la Seguridad Social de cada sector lo tienes por provincias. Ahora no podemos aventurarnos a calcular la productividad en esos, por provincias. Tampoco podemos comparar con datos nacionales porque es una clasificación propia, ¿no? Sí, exacto. Es decir, exacto. Cada región o cada comunidad autónoma tendrá una estructura de aportación al BAP, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, pues, insisto, pues la agroalimentación, la automoción, la logística, a lo mejor si vas a otra comunidad autónoma, pues la automoción tendrá mucho menos peso, o la logística tendrá mucho menos peso. No es ni bueno ni malo, es decir, al final esto lo que nos permite medir es nuestra estructura productiva y conforme tengamos años, ver cómo va evolucionando, conforme tengamos más años. Evidentemente, insisto, cada comunidad autónoma, su estructura productiva será diferente. ¿Si es mejor o peor? Pues bueno, nosotros ya sabéis que la estructura productiva de Aragón tiene mucho más peso que la española del sector industrial. Eso es muy importante porque el sector industrial tiene un fuerte efecto arrastre sobre el resto de la economía, ¿de acuerdo? Si no entiendo mal, no se ha remontado por el PIB porque no es posible su distribución por estos sectores, ¿no? Exacto. Mira, es muy sencillo. Si vas a la página 6, allí tienes el valor añadido bruto,
la primera columna, en negrita, ¿vale? En valor, la agricultura, 1.576.000, estos son miles de euros, pero bueno, 1.576.730.000. Eso lo vas sumando y al final abajo, en la tercera línea empezando por abajo, te pone valor añadido bruto total de todos esos sectores. ¿Sí? Y a eso le suma impuestos indirectos, bueno, pone impuestos netos, esto es impuestos indirectos restados de subvenciones. Le suma al valor añadido bruto total de todos los sectores esos impuestos y te da el PIB. Claro, eso es de esto. Ya, sí, pues ya lo ves, 3.000 de 30, 3 de 31. Entonces, si esos 3 de 31 los repartieras entre todo lo que tienes allí, pues la aportación al PIB pues sería más o menos igual. Te quiero decir, es que no tiene un valor especial o adicional hacerlo sobre el PIB que hacerlo sobre el valor añadido bruto, ¿de acuerdo? Porque al final la producción te la mide el VAP, lo otro es impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, y estos 3.000 es imposible, o estos 3 millones es imposible de repartirlos, no tenemos ningún criterio para asignarlos. ¿Qué parte viene de la industria manufacturera o qué parte viene de la construcción? No tenemos ningún criterio. Ni la contabilidad regional, ya lo ves, lo da todo agregado. Para todos los sectores esto. Entonces, no hay manera de imputar a cada sector. Tienes el VAP, si pudieras imputar su trocito de impuestos netos, lo sumarías y tendrías el PIB. Eso es lo que no se puede hacer. Pero, insisto, no es una mejor, no aportaría una mejora sustancial poder decir, pues es sobre el PIB. Si lo dices sobre el VAP y aciertas, es perfecto igual. ¿Vale? ¿Y entonces, respecto a estos datos, cuáles son nuestras debilidades? Bueno, no es que haya fortalezas o debilidades, es un poco lo que le contaba a tu compañero. Cada región tiene una estructura productiva diferente. La nuestra es muy buena porque, insisto, para mi modo de entender, mejor que la de España, porque el sector industrial ya aporta prácticamente, como tenéis aquí en la composición del VAP aragonés, cerca de un cuarto. Un cuarto del VAP viene del sector industrial. En España es en torno al 17%. Es decir, tenemos un sector industrial muy potente e, insisto, eso tiene un efecto arrastre sobre el resto de la economía. ¿De acuerdo? Es decir, los sectores, cuanto más porcentaje aporta el sector industrial, podríamos decir que la economía está mejor. ¿De acuerdo? No es que sean menos productivos o no, sino que aportan menos al VAP, ¿de acuerdo? Que aporten menos al VAP puede ser simplemente porque hay menos gente trabajando también. Es decir, al final aquí lo que multiplicamos es empleo por productividad, ¿vale? Entonces, claro, hay sectores en los que, si tú te coges la propia clasificación, pues en el sector de la aeronáutica la aportación al VAP de Aragón es el 0,09%. Pero, claro, tenemos 259 afiliados. De 534.000 y pico hay 259 afiliados. Pues es un sector muy pequeñito, ¿vale? Entonces, esto lo que te hace ver es que sectores, dijéramos, pues son grandes dentro de nuestra estructura productiva y cuáles son pequeños. Allí son poco productivos. Sí. Sí. Que son productivos, sí. Es decir, si tú tienes pocos trabajadores, pero aportas mucha producción, es porque son muy productivos. O es un sector en el que se puede añadir mucho valor. ¿Vale? Es que no solo es que los trabajadores sean más o menos productivos, sino hay sectores que en sí pues ya son de menos valor añadido, pero sí que se puede hacer esta analogía que me has dicho tú. Es decir, evidentemente, si hay mucha más aportación al VAP que porcentaje de afiliados, es porque son más productivos que donde no sucede eso. Bueno, hemos dejado de incluir varias cosas. La fabricación de muebles no está, en fin, pero creíamos que con esto cubríamos el objetivo fundamental, que era pues sectores estratégicos, sector potencialmente estratégicos y otros pues que por su tamaño tenían que estar.
acuerdo? Evidentemente hay muchos más. Fíjate, la CENAE, lo que os decía antes, el documento de la CENAE que clasifica todas las actividades que se incorporan dentro de la producción de un país, es este documento que tengo aquí, que todo esto son actividades que tú puedes ir incorporando a calcular. Evidentemente, muchas vienen agrupadas, pues lo que os he dicho, pues en esto que tenéis aquí, pues la energía es toda la sección D o el papel es toda la división 17, pero luego llega hasta desagregaciones de 4 dígitos, como tenéis en artesanía, es decir, que es muy detallado el número de sectores o subsectores que se pueden incluir y calcular su aportación al VAP. El problema que tienes también es que si desagregas mucho, claro, cuanto más desagregas, cometes más errores, porque cuando el sector es muy pequeñito o hay muy pocas empresas, pues es fácil que te lleve Es lo mismo que pasa con las provincias. Cuando tienes muy pocos datos, es más fácil que te equivoques que cuando tienes datos para comparar, para hacer medias. ¿De acuerdo? Pues en este estudio me parece que recogíamos en torno a un 60-70% del VAP, ya no me acuerdo exactamente, pero sobre eso, si sumas la aportación al VAP de todos los 17, pues te sale esa parte. No, a ver, el 100% está en el dato de la contabilidad regional del cuadro 2006. Nosotros solo hemos calculado la aportación de 17 sectores. No suman el 100% porque hay más. No. Es por eso que os decía al principio que lo que hemos hecho es una decisión de qué sectores calcular y cuáles no. Sí, bueno, todo esto. Al final puedes desagregar tanto en cuanto quieras. Nosotros hemos cogido pues los que creíamos que había cierta importancia. Sí, entonces, el valor añadido bruto al final es el valor de lo que produce una empresa. Es decir, esto es, cuando se explica en la universidad, el valor añadido bruto es valor de las ventas menos valor de compras que tú utilizas para fabricar eso, más el valor de lo que incrementas de existencias. Sí, la riqueza que generas. Es decir, tú entra una tabla en tu empresa que vale X y cuando sale la vendes por 2X, pues, o por 3X. No, bueno, pues pon la... No lo hemos considerado un valor estratégico, lo hemos puesto por el tamaño. Claro, entonces por el tamaño. No. Es el sector industrial, como bien dice, que cuando no pongas VAP, si quieres, puedes poner VAP, que es el valor de la riqueza que se genera. ¿Vale? Pero insisto, es cuando tú produces algo, lo vendes por un precio y has gastado, pues has comprado el material, has pagado a los trabajadores para hacer esa cosa, ese bien, tiene un valor de venta, tú le restas, dijéramos, lo que te ha costado para producirlo, pues luz, gas, en fin, todo puedes imputar los costes y al final tienes una diferencia entre lo que tú has gastado, pues ese es. Luego habría que sumar el valor de incremento de existencias porque toda la empresa no lo vende. Pero bueno, simplemente pues el valor de lo que se genera. Exacto. ¿Vale? Sí, pero bueno, si quieres ser rápido y conciso, es decir, bueno, sí. Sí. Pero bueno, es el valor de la producción, la riqueza que has generado. No, eso tampoco. No. Es decir, estos son los que nosotros hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Los que nosotros hemos creído conveniente que aparecieran. Bueno, nosotros no los hemos medido. Pero, por ejemplo, a ver. El top 10 de los 17. Es decir, yo no sé, es probable que algún sector aporte más que el sector de la aeronáutica, que es 0,09. Pero queríamos saber cuánto aportaba la aeronáutica. Que es de los 17.
No, estos 10 primeros son de la lista de los 17 que hemos cogido nosotros. Bueno, hemos elegido los que creíamos que eran más grandes, hemos elegido los que eran estratégicos para nosotros y luego, pues alguno que queríamos pues conocer, pues el turismo, el turismo también es estratégico para nosotros, la aeronáutica, la artesanía, en fin. Seguramente alguno de los que nos hayamos dejado fuera aporte más VAP que esos, que este de la aeronáutica o la artesanía que aportan tan poquito. No, eso seguro. Más que el comercio seguro que no. Estaríamos hablando de niveles pues de los de abajo, ¿vale? Es decir, los más grandes y los estratégicos. Sí. Es decir, todo lo que no está tenéis que tener en cuenta que estaría en la cola de abajo, ¿vale? Probablemente por debajo de estos 10. Eso sí, pero no sabemos cuánto, porque no los hemos seleccionado para estos cálculos. ¿Sí? El carbón está en industria extractiva porque energía concretamente no están las industrias extractivas, ¿de acuerdo? Exacto. En energía está todo lo que es la producción de energía, que puede ser hidráulica, que puede ser, esto además te puedo leer, si lo encuentro, lo que es la sección D, pues eólica. Pero yo creo que podéis ser concisos y explicarlo